Entonces hablemos de arritmias. ¿A qué definimos arritmia, no? Arritmia se define a una alteración del ritmo o de la frecuencia cardíaca, o de ambas, ¿no? Del ritmo y de la frecuencia cardíaca. La subespecialidad que estudia las arritmias en cardiología es la electrofisiología. Y esta subespecialidad en realidad comenzó hace más de 100 años con el desarrollo del electrocardiograma por parte de Beethoven, ¿no? El desarrollo del electrocardiograma por parte de Beethoven nos permitió entender la relación existente entre los potenciales eléctricos cardíacos, la función mecánica cardíaca y también la fisiopatología y el mecanismo de las diferentes arritmias. Posteriormente, con el trazado de las corrientes de membrana, supimos que el electrocardiograma es el trazado de la suma de los potenciales eléctricos generados por las aurículas y los ventrículos. Hacia mediados del siglo pasado, 1960, fuimos capaces de trazar los potenciales eléctricos intracardíacos. Y ahí nació la electrofisiología clínica, e inicialmente estos protocolos invasivos estaban solamente destinados a un potencial diagnóstico, es decir, estaban solamente destinados a detectar el diagnóstico, el mecanismo de las arritmias y la probable respuesta de estas al tratamiento con algunas drogas antiarrítmicas. Entre los años 80 y 90 nace la electrofisiología intervencionista con la invención de la ablación con radiofrecuencia. Y ahora estamos hablando de ablación de crioablación y también ablación con potenciales pulsados, que han hecho más fácil las intervenciones de electrofisiología cardíaca. Por otro lado, también en los últimos años y décadas se ha incrementado el uso de dispositivos intracardíacos como marcapasos, desfibriladores, resincronizadores, entre otros dispositivos. Este es el doctor Beethoven, este es su primer electrocardiógrafo, y la actividad eléctrica del corazón está representada por el desarrollo de los potenciales de acción. A su vez, los potenciales de acción están descritos por el movimiento ordenado, secuencial, ordenado y secuencial de los iones a través de las membranas de las células miocárdicas. De modo que distinguimos estos movimientos en diferentes fases, ¿no? El potencial de acción ventricular registra 5 fases, la fase 0, 1, 2, 3 y 4. Este movimiento iónico o este potencial de acción es reflejado en el electrocardiograma, de manera que la fase 0 corresponde al QRS, mientras que la fase 1 y 2 la fase 0 corresponde al QRS, la fase 1 y 2 corresponde al segmento ST, la fase 3 corresponde a la onda T y la fase 4 corresponde a este segmento, ¿no? Desde que finaliza la onda T hasta que comienza, perdón, ¿aló? Buenas noches, ¿con cambio? Sí, buenas noches.
Sí. Sí, lo llamé ayer, creo, antes de ayer, y me dijo que lo llamaron hoy día en la noche para una cita para mi papi para mañana. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Cómo se llama su papá? Médico Pilar. ¿Ya? ¿Me podría darlo más temprano? Porque yo vivo en Cubamba, no A vivo las en 5:30 es lo más temprano que la puedo atender. 5:30. Ujú. Perfecto, sí. Médico Pilar, su costo es La Clínica Paredes, en la calle ahí Lechugal, a la 405, en el primer piso, al fondo a la izquierda. 405, la calle Lechugal. del Chugal. Ajá. Perfecto. Entonces mañana a las 5:30. Está bien. Gracias. Hasta Hasta luego. luego, adiós. Ok. Entonces decíamos que el potencial de acción se corresponde con las ondas del electrocardiograma, el complejo QRS con la fase 0 del potencial de acción, el segmento ST con la fase 2 y 3 del potencial, 1 y 2, perdón, del potencial de acción, la onda T con la fase 3 del potencial de acción y la fase 4 se corresponde con este segmento que comienza al terminar la onda T y empezar el nuevo QRS. A su vez, en el electrocardiograma también se registra la despolarización auricular representada por la onda P. Como ya recuerdan ustedes, la fase ascendente de la onda P representa la despolarización de la aurícula derecha, mientras que el modo descendente representa la despolarización de la aurícula izquierda. El proceso de repolarización de la aurícula no es captado por el electrocardiograma normal y el tránsito, el segmento PR representa el tránsito del impulso eléctrico por el nodo auriculoventricular hasta que llega a las fibras de Purkinje, ¿no? También vemos que los potenciales de acción de las células miocárdicas no son similares, ¿no? No son iguales a nivel ventricular ni a nivel auricular y menos a nivel de las células del sistema de conducción. Hablemos el nodo, especialmente el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Esta diferencia de la morfología de los potenciales de acción a nivel ventricular y a nivel auricular está dada por el movimiento iónico a través de diferentes canales iónicos, a través de diferentes canales iónicos. Los iones entonces se mueven en una forma ordenada, secuencial y adecuada a través de la membrana a partir de canales iónicos. ¿Por qué son diferentes los potenciales de acción a nivel ventricular y auricular? Porque las células auriculares y las células ventriculares expresan diferente número y tipo de canales iónicos. Los iones entonces circulan a través de los canales iónicos y los canales iónicos son específicos para cada ion. Ahora bien, estos canales iónicos se pueden abrir por diferentes estímulos. Dentro de ellos están los cambios de voltaje en la membrana, la unión a ligandos y la deformación de la membrana, es decir, el estiramiento de la membrana. Existen canales iónicos que son específicos para cada ion, canales de potasio, canales de sodio y canales de calcio. Todos son específicos y, como les digo, se abren en relación a diferentes estímulos, a variaciones en el voltaje de la membrana, por eso se dice que son canales voltaje dependientes, en relación a la unión a ligandos de estos canales con ligandos, y en relación también se abren o se cierran estos canales iónicos debido a la deformación o el estiramiento de la membrana celular. Los iones también pueden circular a partir del trabajo, de la labor de transportadores e intercambiadores también iónicos. También se pueden mover en ese sentido. La mayoría de las veces los iones se mueven en relación con su gradiente electroquímico. Y cuando lo hacen en contra del gradiente, generalmente utilizan estos transportadores o intercambiadores que dependen de la generación o del uso de energía, es decir, del uso o la generación de ATP.
Recordemos un poco cómo es que el impulso eléctrico recorre a través de un sistema de conducción que ya lo hemos revisado antes. Nosotros sabemos que es en el nódulo sinusal donde se origina el impulso eléctrico. Del nódulo sinusal sale a la aurícula derecha, despolarizándola primero, luego se despolariza la aurícula izquierda y la despolarización de ambas aurículas está representada en el electrocardiograma por la onda P. El viaje del impulso a través del nodo auriculoventricular, del haz de His y de sus ramas no está representado en el electrocardiograma. Y por lo tanto, el viaje del impulso desde su inicio en el nódulo sinusal, su viaje por las aurículas y el viaje a través del nodo auriculoventricular y sus ramas está representado por el intervalo PR, ¿no? Por el intervalo PR. Normalmente el intervalo PR, y hemos dicho que mide de 0,12 a 0,20. Una vez que el impulso eléctrico llega a las fibras de Purkinje, se produce la despolarización ventricular también en forma ordenada, secuencial. Si ustedes recuerdan, primero se despolariza el septum interventricular, luego la mayor parte de los ventrículos y finalmente la porción basal de ambos ventrículos. La despolarización ventricular entonces está representada por el complejo QRS, que como acabo de decirles corresponde a la fase 0 del potencial de acción. Luego se produce todo el fenómeno de repolarización que consiste en el segmento ST y la onda T. El segmento ST corresponde a la fase 1 y 2 del potencial de acción. La onda T se corresponde con la fase 3 del potencial de acción, mientras que el segmento que comienza desde el final de la onda T hasta el inicio del nuevo complejo QRS corresponde a la fase 4 del potencial de acción. En algunas situaciones podemos registrar, o el electrocardiograma puede registrar otra onda que es parte del proceso de repolarización, que es la onda U. No siempre se registra, pero puede registrarse también. Bien, ocurre entonces que el electrocardiograma es el registro de los potenciales de acción desarrollados por las células miocárdicas. La despolarización suele ocurrir de endocardio a epicardio, y lo hace en forma muy rápida, mientras que la repolarización ocurre en forma un poco más lenta y lo hace de epicardio a endocardio. Es por eso que la mayoría de veces, las ondas T las ondas T positivas se corresponden con complejos QRS predominantemente positivos, como ya habíamos hablado cuando vimos lo del el electrocardiograma. Las arritmias se pueden producir por mecanismos comunes, tanto para las bradiarritmias como para las taquiarritmias. Y estos mecanismos comunes son alteraciones en el origen o en la génesis del impulso y alteraciones en la conducción del impulso, ¿no? Las bradiarritmias entonces pueden producirse, por ejemplo, por defecto en la producción del impulso eléctrico a nivel del nódulo sinusal o defecto en su transmisión, en la transmisión del impulso eléctrico desde el nódulo sinusal al tejido auricular, alteraciones en la génesis del impulso. Mientras que las alteraciones de la conducción del impulso nos pueden dar diferentes tipos de bloqueo sinoauricular o de bloqueo aurículo-ventricular. Las taquiarritmias también se pueden producir por alteraciones en la génesis o en el origen del impulso, y en esto están incluidos los mecanismos de automaticidad incrementada y las arritmias que se producen por actividad gatillada. Las alteraciones en la conducción del impulso eléctrico que explican las taquiarritmias están dadas por el mecanismo de reentrada, ¿no? Hablemos entonces posteriormente vamos a hablar de las bradiarritmias y sus trastornos en el origen y en la conducción. Los mecanismos de las taquiarritmias que producen este tipo de alteración del ritmo cardíaco están representados, uno, por alteraciones en la generación del impulso, es decir,
un incremento en la automaticidad. La automaticidad es una propiedad, como ya hemos mencionado, de algunas zonas del sistema de conducción eléctrico del corazón. Está muy desarrollada también, como hemos mencionado al inicio del curso, en el nódulo sinusal. Y se refiere al hecho de que el nódulo sinusal tiene una fase 4, un potencial de reposo inestable, en el cual se va produciendo la despolarización en forma progresiva hasta que alcanza un potencial umbral y luego se desarrolla el potencial de acción propio del nódulo sinusal, ¿no? Propio del nódulo sinusal. El movimiento iónico que justifica el potencial de acción en el nódulo sinusal está dado mientras se despolariza en la fase 4, hay movimiento tanto de sodio y de calcio, dado por un canal iónico conocido como FANI o IF, ¿no? O IF. Ingresa sodio y calcio, no es un canal específico ni para el sodio ni para el calcio, sino es un canal inespecífico tanto para el sodio como para el calcio, que permite la entrada y la despolarización precoz hasta que se alcanza el potencial umbral y luego se produce la despolarización de la célula del nódulo sinusal, que depende fundamentalmente del calcio. A diferencia del potencial de acción común y corriente que conocemos, en el cual la fase 0 corresponde a la entrada de sodio a la célula, ¿no? Al cambio de la polaridad debido al ingreso de sodio a la célula. Y después se producen los movimientos de sodio y calcio durante el proceso de sodio y potasio, durante el proceso de repolarización. Es decir, el potasio sale de la célula, se produce repolarización de la célula miocárdica. Bien, la automatización, el aumento de la automaticidad puede estar también presente, la propiedad de automaticidad también está presente en otras regiones del corazón, como por ejemplo el nodo auriculoventricular, el haz de His o el propio sistema de His-Purkinje. Sin embargo, normalmente es el nódulo sinusal el que gobierna la frecuencia, pero la automaticidad puede incrementarse en otras zonas debido a situaciones patológicas. ¿En qué otras zonas? Como por ejemplo la desembocadura de las venas pulmonares, el seno coronario, la vena cava, el trato de salida de los ventrículos, etc. Y estas automaticidades que están dormidas, por así decirlo, pueden despertar o pueden hacerse evidentes en situaciones patológicas, como por ejemplo la hipocalemia, la isquemia, y que pueden desencadenar ritmos de escape, taquicardia auricular, ritmo idioventricular acelerado, taquicardia ventricular, y también en la isquemia y en la lesión por reperfusión se pueden producir arritmias debido al aumento de la automaticidad de estas zonas. Ahora bien, hay taquiarritmias que se producen por actividad gatillada. Esto se refiere al hecho de que se producen variaciones o despolarizaciones durante el proceso de repolarización del potencial de acción. Se conocen como postdespolarizaciones. Las postdespolarizaciones que ocurren en la fase 2 y 3 del potencial de acción se conocen como postdespolarizaciones tempranas, mientras que las postdespolarizaciones que ocurren en la fase 4 del potencial de acción se conocen como postdespolarizaciones tardías. Las postdespolarizaciones tempranas se producen por un incremento del calcio intracelular. Ahora bien, este incremento del calcio intracelular está en relación fundamentalmente a la frecuencia cardíaca reducida, es decir, a la bradicardia y al incremento del intervalo QT. Se puede ver en situaciones como la hipocalemia, la hipomagnesemia, y también en forma congénita cuando hay prolongación del intervalo QT. De hecho, las bradicardias importantes pueden prolongar el intervalo QT y hay drogas que aumentan el intervalo QT, como la famosa amiodarona, que incrementa el intervalo QT. El incremento del intervalo QT puede ser peligroso, ya que puede desencadenar
una arritmia conocida como torsión de punta. Como torsión de punta, que es una taquicardia ventricular, generalmente no es sostenida, pero que puede terminar en arresto cardíaco o en paro cardíaco. Entonces, la sobrecarga de calcio en las postdespolarizaciones tempranas es dependiente de la frecuencia y de la prolongación del intervalo QT. En las postdespolarizaciones tardías también existe un incremento intracelular del calcio, pero que está en relación a toxicidad cardíaca, a isquemia miocárdica y al excesivo uso de catecolaminas o estímulo por catecolaminas. De modo que la digoxina o los digitálicos pueden desencadenar arritmias serias como consecuencia del desarrollo de postdespolarizaciones tardías. El mecanismo que justifica o que se explica o que explica las taquiarritmias por alteraciones en su conducción es el mecanismo de reentrada. En este mecanismo de reentrada generalmente existe una zona de bloqueo anatómico, es decir, generalmente es una cicatriz, ya sea de origen genético, como por ejemplo fibrosis, que ocurre en las cardiomiopatía hipertrófica, por ejemplo, o ya sea de origen adquirido, como ocurre, por ejemplo, en los pacientes que sufren infarto de miocardio. Es decir, existe un bloqueo anatómico, existen dos regiones eléctricamente relacionadas alrededor de una zona eléctricamente neutra o inactiva, que puede ser una cicatriz. Existe además, aparte de esta relación entre estas dos regiones eléctricamente relacionadas, existe además alguna otra condición. Debe haber un bloqueo unidireccional en una de las vías, de manera que no se permite la conducción del impulso eléctrico en un sentido y en la otra vía la conducción es lenta. Cuando el impulso pasa por la vía lenta, le permite al impulso regresar por la vía que tiene un bloqueo unidireccional y encontrar a esta vía ya en vías de despolarización. Ya se recuperó de su despolarización inicial y se establece un circuito cerrado. Este mecanismo de reentrada explica múltiples mecanismos de taquiarritmias, especialmente de la fibrilación auricular, pero en la fibrilación auricular el tipo de reentrada no es anatómico, sino es funcional en la mayoría de los casos. ¿Cómo abordamos a un paciente que tiene una arritmia? Es fundamental tener en cuenta la historia clínica del paciente. No es lo mismo detectar una arritmia en un paciente que no tiene enfermedad cardíaca. La arritmia tiene mucho más significado de severidad y de mal pronóstico si el paciente tiene enfermedad cardíaca. Como acabamos de mencionar, también es fundamental saber si el paciente está recibiendo alguna medicación, como por ejemplo un antiarrítmico. Casi no existe antiarrítmico que no tenga efecto proarrítmico y hay algunas otras medicaciones que por sí solas nos pueden producir arritmias. Por ejemplo, los broncodilatadores, los beta-2 agonistas nos pueden producir arritmias debido a un aumento de la frecuencia cardíaca por un incremento del estímulo a través de los receptores beta. Hay condiciones metabólicas como acidosis, alcalosis, etcétera, que nos pueden producir problemas de conducción auriculoventricular. Y la historia familiar también es importante para detectar algunas condiciones genéticas o transmitidas de generación en generación que nos pueden explicar la muerte súbita de algún paciente, como por ejemplo en el síndrome QT, que puede ser transmitido genéticamente y que predispone a muerte súbita. El primer examen auxiliar en el cual debemos pensar cuando el paciente está cursando con una arritmia es el electrocardiograma. A veces la evaluación del electrocardiograma solamente ya nos puede decir la etiología, el mecanismo y el tratamiento al cual es tributario este paciente. De manera que todo paciente en el que sospechemos arritmia, lo primero que tiene que ser sometido es un electrocardiograma
común y corriente que ya fue creado, como les digo, hace más de un siglo. El electrocardiograma, por ejemplo, de un paciente con una taquicardia paroxística supraventricular me puede informar acerca de la presencia de un síndrome de preexcitación caracterizado por un intervalo PR corto y esta onda delta. Este tipo de síndromes nos producen taquiarritmias, taquicardias supraventriculares por un mecanismo de reentrada auriculoventricular debido a la presencia de un fascículo de conducción aberrante, de un fascículo de conducción extra, de un fascículo de conducción no natural, ¿no? O el electrocardiograma nos puede mostrar la evidencia de un intervalo QT largo o un intervalo QT corto, ¿no? En este caso tiene un intervalo QT bastante largo y un intervalo QT corto. También nos puede informar acerca de un síndrome genético como es el síndrome de Brugada, con apariencia de bloqueo de rama derecha. Este es un síndrome clásico de Brugada, con esta onda R' que parece una aleta de tiburón. Eso es propio del síndrome de Brugada que predispone a los pacientes a muerte súbita y que en el momento, por ejemplo, todavía no tiene tratamiento específico. También, si observamos bien un electrocardiograma, podemos ver la onda epsilon. Esta es una onda epsilon en los pacientes que tienen taquicardias del tracto de salida del ventrículo derecho, taquicardias ventriculares, o por displasia arritmogénica, lo que antes se llamaba displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Entonces, es muy importante evaluar bien el electrocardiograma de un paciente o en todo paciente con un posible diagnóstico de arritmia. Es fundamental que nosotros veamos el electrocardiograma. Veamos un electrocardiograma. A veces en los pacientes no es posible descubrir la causa ni el mecanismo de la arritmia por el electrocardiograma y podemos utilizar el estudio Holter, ¿no? Que es un monitoreo de 24, 48 y hasta de 72 horas, dependiendo. El uso del Holter se justifica cuando las molestias del paciente suelen ser diarias o casi diarias, pero cuando las molestias del paciente son esporádicas, se justifica mejor el uso de monitores implantables, aunque en la actualidad ya en otros países casi ya no se utilizan estos monitores implantables, sino se utiliza el mecanismo de la telemetría e incluso hay pacientes que tienen relojes. Acá nosotros tenemos relojes que nos vigilan nuestra frecuencia cardíaca y la pueden grabar. También se puede hacer estudios de variabilidad de la frecuencia cardíaca, estudios de postpotenciales, el TIL test que antes se hacía para el diagnóstico de si el síncope era de origen cardiovascular. En la actualidad ya no se sabe el verdadero lugar que ocupa este examen. Y el ecocardiograma resulta muy útil no en el diagnóstico de la arritmia, sino en la posibilidad de establecer el origen de la arritmia. Por ejemplo, si se debe a una cardiomiopatía, a una cardiopatía isquémica, a un problema valvular, etc. Y en algunos casos incluso podemos llegar hasta el estudio electrofisiológico para establecer el diagnóstico del paciente. Este es un cuadro en donde existe el cuadro de la clasificación de los antiarrítmicos, ¿no? Donde ustedes ven diferentes tipos de antiarrítmicos. Lo único que quiero mostrarles es que aquí no está la digoxina. La digoxina no es un antiarrítmico. Y otra cosa que quisiera mostrarles es que la amiodarona tiene acción sobre casi todos los canales de sodio, de calcio, ¿no? E incluso puede tener una acción de bloqueo alfa adrenérgico. Por eso es una droga con gran poder antiarrítmico, pero también está llena de efectos colaterales. Hay que tener mucho cuidado. Y luego está el estudio electrofisiológico al cual puede ser sometido nuestro paciente cuando no esclarecemos bien el mecanismo de la arritmia. Además, este tipo de intervención también puede tener implicancias curativas o terapéuticas de las arritmias de los pacientes. Antes se introducían un montón de cables para hacer este estudio. En la realidad,
en realidad ahora ya no se introducen tantos cables para hacer este tipo de estudio. Muy bien. Otra cosa que debiéramos decir es que en la actualidad los arritmólogos tienden a utilizar muy poco los antiarrítmicos y que el tratamiento de las arritmias está más orientado hacia el uso de dispositivos y hacia la ablación, ya sea con radiofrecuencia, con crioablación o con potenciales láser, ¿no? Hablemos de las bradiarritmias. Cuando decimos bradiarritmia, decimos que hay bradiarritmia cuando la frecuencia cardíaca es menor de 60 latidos por minuto, ¿no? Recordemos que el nódulo sinusal es el marcapaso predominante y que cuando este falla existen marcapasos subsidiarios, pero que tienen una frecuencia intrínseca menor que la del nódulo sinusal. Ya sabemos que el nódulo sinusal es el marcapaso predominante debido fundamentalmente a que en él está más desarrollada la propiedad de automaticidad o de automatismo debido a su potencial de reposo inestable, una constante despolarización que le hace alcanzar el potencial umbral lo más rápido que otras estructuras a nivel del corazón. Como ya acabamos de mencionar, existen otros marcapasos subsidiarios que cuando falla el nódulo sinusal toman el mando del ritmo cardíaco, pero con una frecuencia intrínseca mucho menor que la del nódulo sinusal. Las bradiarritmias pueden producirse, como ya hemos mencionado, por falla en el origen o en la génesis del impulso. Y esto puede verse a una automaticidad deprimida del nódulo sinusal, ya sea por enfermedad o simplemente por envejecimiento, por esclerosis o por otro tipo de enfermedades o por exposición a drogas. Falla, también las bradiarritmias pueden producirse por falla en la conducción del impulso generado en nódulo sinusal al tejido aurículo-ventricular. Y este tipo de falla de conducción implican bloqueos de grados muy similares a los bloqueos del nodo auriculoventricular. Hay un bloqueo de grado 1, hay un bloqueo de grado 2, tanto tipo 1, tipo 2, y hay un bloqueo de tercer grado en el cual ningún impulso eléctrico generado en el nódulo sinusal pasa al tejido auricular. Este tipo de bloqueo es imposible de distinguir del arresto sinusal, es decir, del paro sinusal. También puede haber bradiarritmias por falla en la conducción del impulso eléctrico del nodo auriculoventricular al tejido ventricular. Entonces, hablamos de dos condiciones que nos pueden producir bradiarritmias. La enfermedad del nódulo sinusal, conocida como disfunción del nódulo sinusal o síndrome del seno enfermo, y bloqueo aurículo-ventricular. Y el bloqueo aurículo-ventricular, ¿no? Ambas condiciones, la enfermedad del nódulo sinusal o disfunción del nódulo sinusal o síndrome del seno enfermo y el bloqueo aurículo-ventricular son las condiciones que explican en la mayoría de los casos las bradiarritmias en los pacientes cardiológicos. Entonces ya hemos mencionado que los potenciales de acción a nivel del corazón varían dependiendo de la región. A nivel ventricular, este es el potencial de acción a nivel auricular, y esto depende de qué, de la presencia especial de determinados canales iónicos y el número de los canales iónicos, ¿no? El potencial de acción del nódulo sinusal depende fundamentalmente de la apertura de los canales de calcio, es mucho más lento que el potencial de acción del músculo ventricular, de los canales de calcio, pero lo que caracteriza el potencial de acción del nódulo sinusal es la inestabilidad de la fase 4, es decir, una fase de 4 inestable con despolarización constante hasta que alcanza el potencial umbral. Esto es lo mismo, la fase 4 inestable, se alcanza el potencial umbral que está más o menos en menos 30 milivoltios, se produce la fase 0 por ingreso de calcio a las células del nódulo sinusal, luego la fase 3 y otra vez la fase
4. Tanto el nódulo sinusal como el nodo auriculoventricular están irrigados en forma muy importante por fibras del sistema nervioso autónomo, especialmente por fibras parasimpáticas. Están irrigados fundamentalmente por fibras parasimpáticas. De manera que la influencia del sistema nervioso autónomo en el sistema de conducción del corazón y especialmente en el nódulo sinusal y auriculoventricular son importantes. De este modo, por ejemplo, a nivel del nódulo sinusal, el estímulo del parasimpático hace que aumente la producción de acetilcolina. Y la acetilcolina lo que hace es favorecer la salida de potasio de las células del nódulo sinusal. Esto hiperpolariza la célula y hace que la fase 4, la pendiente de la fase 4 disminuya, se vuelva más horizontal, con lo que disminuye la frecuencia cardíaca. Por eso es que la hiperactividad del sistema nervioso parasimpático a través de la acetilcolina se caracteriza por bradicardia, ¿no? Al revés, lo que ocurre con el sistema nervioso simpático es que las catecolaminas, actuando a través de los receptores alfa y beta, especialmente de los receptores beta 1, hacen que, especialmente de los receptores beta 1, hacen que ingrese más calcio a la célula del nódulo sinusal. Esto aumenta la velocidad de la despolarización y aumenta la frecuencia cardíaca. Esto es lo que ocasiona un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático. Aumento de la frecuencia cardíaca, mientras que un aumento de la actividad del sistema nervioso parasimpático nos produce bradicardia. En este último caso, por el efecto de la acetilcolina, favoreciendo la salida de potasio e hiperpolarizando la célula, y en el otro caso, por efecto de la actividad de los receptores beta 1, ¿no? Favoreciendo el ingreso de calcio y aumentando la velocidad de la despolarización, aumentando así la frecuencia cardíaca. De manera que la frecuencia cardíaca intrínseca del nódulo sinusal puede ir desde 30 latidos por minuto hasta 220 latidos por minuto. En promedio, siempre hablamos de una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto, ¿no? Cuando hablamos de disfunción del nódulo sinusal o enfermedad del nódulo sinusal o síndrome del seno enfermo, tenemos que tratar de establecer, antes de decir que el nódulo sinusal está enfermo, si existen causas reversibles de la bradicardia sinusal que pueda estar afectando a nuestro paciente, o si existen causas reversibles de la disfunción del nódulo sinusal que podamos estar observando en nuestro paciente. De manera que existen muchas causas reversibles, como por ejemplo el hipotiroidismo, la apnea del sueño, la hipoxia, la hipotermia, y también, como ven ustedes aquí, fármacos, los beta bloqueadores, la clonidina, la metildopa, los calcioantagonistas no dihidropirínicos como el diltiazem o verapamil, las drogas antiarrítmicas, ya ni hablemos, la amiodarona, dronedarona, procainamida, etcétera. Y entre otros está la digoxina, y lo que está de moda, el cannabis, también nos puede producir disfunción del nódulo sinusal. Esto es muy importante porque si eliminamos cualquiera de estas cosas que nos puede estar produciendo disfunción del nódulo sinusal, pues el paciente se va a recuperar de la infección. Si no es así, entonces existen otras etiologías de disfunción del nódulo sinusal. Dentro de estas están la enfermedad coronaria, los procesos inflamatorios, pericarditis, miocarditis, enfermedad reumática, enfermedades del colágeno, etcétera, o un problema propio de degeneración del nódulo sinusal que viene con la edad en los pacientes. De manera que las personas que sufren con mayor frecuencia enfermedad del nódulo sinusal son las personas de la tercera edad, a partir de los 65 años. Sin que esto signifique que no lo podamos ver en personas jóvenes. No es lo común, pero se puede ver también. El paciente entonces con disfunción del nódulo sinusal puede estar completamente asintomático y solamente presentar bradicardia, o en otros casos el paciente puede presentar arresto sinusal, puede presentar bloqueo de salida y el famoso síndrome bradicardia taquicardia, que son formas de presentación de disfunción del nódulo sinusal.
La disfunción del nódulo sinusal, cuando el paciente presenta síntomas, pues puede manifestarse por palpitaciones, porque el paciente puede tener este síndrome bradicardia, taquicardia, angina de pecho, intolerancia al esfuerzo, debilidad generalizada, insuficiencia cardíaca, hipotensión, síncope y presíncope. Las formas de presentación de disfunción del nódulo sinusal o de enfermedad del nódulo sinusal o síndrome de seno enfermo, que es lo mismo, es la llamada bradicardia sinusal inapropiada. El paciente puede tener pausas sinusales, bloqueos de salida, taquicardias, síndrome de bradicardia, taquicardia e incompetencia cronotrópica, ¿no? Hay algunos pacientes que pueden estar absolutamente asintomáticos con bradicardias muy, muy severas, ¿no? Y otros pacientes que pueden tener bradicardias muy severas y estar con las manifestaciones que hemos mencionado: debilidad extrema, fatiga, síncope, presíncope, signos de insuficiencia cardíaca. Observen aquí la frecuencia cardíaca en cuanto está. Aquí tenemos 2, 4, 5. En 60 latidos por minuto, ¿no? Pero puede estar en mucho menos. Ya hemos dicho que la frecuencia intrínseca del nódulo sinusal va desde 30 hasta 220 latidos por minuto. El paciente además puede presentar arresto sinusal, como en este caso. Es decir, no se ha producido la onda P y hay un arresto sinusal, una pausa de más de 3 segundos, y después de ello recién viene un nuevo evento de ritmo sinusal, arresto sinusal o bloqueo sinoauricular de tercer grado. O el paciente puede tener un bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo 1, como ven ustedes aquí, que se caracteriza por un acortamiento progresivo de los intervalos PP hasta que una de las ondas P es bloqueada, ¿no? O el bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo 2, que nosotros lo distinguimos porque la frecuencia que precede a la pausa es exactamente la mitad de la pausa, como ven ustedes aquí. El intervalo PP es exactamente la mitad del intervalo, de este intervalo PP donde está la pausa. Cuando vemos eso, podemos decir un bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo 2, o cuando vemos un acortamiento progresivo del intervalo PP, como se ve aquí, y luego una pausa, estamos hablando de un bloqueo sinoauricular de primer grado. Es como lo podemos distinguir, y estamos hablando de disfunción del nódulo sinusal. El paciente con disfunción del nódulo sinusal también puede presentar lo que se llama un síndrome bradicardia taquicardia. Estos pacientes pueden tener palpitaciones, angina, síncope debido a la taquicardia. Son pacientes que presentan eventos de taquiarritmias supraventriculares que pueden consistir, como en el caso que ustedes ven acá, en una fibrilación auricular, ¿no? Y luego regresan espontáneamente, o si van a emergencia, les ponen algún fármaco, regresan a ritmo sinusal, pero lo hacen con una bradicardia extrema. Entonces eso se llama síndrome bradicardia taquicardia. Es propio de enfermedad de nódulo sinusal, es decir, una condición en la cual el paciente presenta una taquiarritmia, que muy frecuentemente es la fibrilación auricular, pero puede ser otra taquiarritmia, y que cuando regresa al ritmo sinusal lo hace con una bradicardia extrema. Entonces estos pacientes pueden tener, producto de la taquicardia, palpitaciones, mareos, síncope, presíncope y angina de pecho, y producto de la bradicardia pueden tener también síncope e insuficiencia cardíaca y fatiga o debilidad extrema, ¿no? Este es un ejemplo de un síndrome bradicardia taquicardia. Es un paciente que tiene fibrilación auricular, como ven ustedes aquí arriba, y luego de pronto pasa a paro, pausa, y luego nuevamente empieza, pero sale con bradicardia importante. Entonces, síndrome bradicardia taquicardia en un paciente con enfermedad del nódulo sinusal. Para hacer el diagnóstico, nuevamente, como ustedes están viendo, el trazado electrocardiográfico es fundamental.
para poder evaluar estas taquiarritmias y el tipo de taquiarritmia. Y a veces también podemos utilizar el Holter en estos pacientes, el estudio Holter de 24, 48 y hasta de 72 horas para estudiar a estos pacientes y diagnosticar la forma de enfermedad de nódulo sinusal que lo esté molestando. Cuando las molestias son muy esporádicas, antes se utilizaba esto, los monitores implantables, pero en la actualidad, como les digo, en otros países y probablemente también en el nuestro, se prefiere la telemetría muy pronto para diagnosticar los problemas de bradiarritmias. La prueba de esfuerzo se utiliza en estos pacientes cuando sospechamos que tenga una bradicardia sinusal inapropiada. ¿En qué consiste esta condición? Consiste en que la frecuencia cardíaca no aumenta cuando debiera aumentar, especialmente durante el esfuerzo, ¿no? Entonces se le puede hacer una prueba de esfuerzo al paciente y si el paciente no incrementa su frecuencia cardíaca con un protocolo importante de esfuerzo cardíaco, entonces estamos hablando de bradicardia sinusal inapropiada y el paciente probablemente necesite otro tipo de manejo. Rara vez es necesario el estudio electrofisiológico para diagnosticar enfermedad del nódulo sinusal. Entonces, la mayoría de veces el diagnóstico de enfermedad del nódulo sinusal lo hacemos por los exámenes auxiliares, una prueba de esfuerzo, un estudio Holter, telemetría o simplemente por el electrocardiograma. Y una vez hecho el diagnóstico, el tratamiento suele ser el implante de marcapaso cardíaco en estos pacientes. Muy bien, si ustedes tienen alguna frecuencia, digo, alguna pregunta, con todo gusto. ¿Una pregunta? Al parecer no hay dudas, doctor. No, ok. Ujú. Ahí dice Salvador, parece que sí tiene una duda. Y no hay dudas, doctor. Es que ¿Ah? no hay ninguna pregunta, doctor. Ya. Muy bien. Entonces, mañana también parece que han suspendido labores, ¿no? Mm, parece que sí, doctor, es que hay elecciones. Por las elecciones. ¿Y ahora a qué hora hacemos clases? ¿De 4 a 5? Sí, doctor, o en la noche podría ser. No estoy muy seguro en la noche, ¿eh? Ya mañana pues de 9 a 10 también. ¿Ya? Está bien, doctor. Listo. Ya nos vemos. Hasta Hasta mañana. mañana. Gracias, doctor. Chao.